¿Cuándo debo temer con la posibilidad de tener el fantasma del Alzheimer? Dios mío. Bueno, antes del Alzheimer hay otras etapas previas a la aparición del Alzheimer. El Alzheimer es una de las demencias, ¿no? La demencia es una síndrome que se define por la pérdida de la autonomía, la pérdida gradual de la autonomía, que empieza con trastornos cognitivos y termina con dependencia completa de la persona. Okay. En el grupo de las demencias, el Alzheimer es la más frecuente y es la que le ponemos nombre propio. Exactamente. ¿no? Y la que más asusta. La que más asusta. Porque tiene más prensa, no mucho más que eso. Exactamente. Antes del Alzheimer hay una patología que se llama deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve se caracteriza por fallas leves en las funciones cognitivas, principalmente en la memoria, pero pueden ser en el lenguaje o en el razonamiento, con autonomía en las actividades de la vida diaria. Entonces, yo manejo como siempre, pero... Yo tengo una vida normal, pero hay algo en mí que no está igual. Me está empezando a fallar la memoria. Me empiezo a olvidar las cosas. Requiere más esfuerzo para mí planificar las actividades. Quiero hacer un viaje o una reunión un domingo en casa y me cuesta más trabajo hacerlo. Termino pudiendo hacerlo solo, pero hay algo en mí que no está bien. Y si yo voy al médico y me hago una evaluación cognitiva, hay pruebas que me dan déficit. Entonces, yo tengo déficit, pero no tengo lo que llamamos dependencia en las actividades de la vida diaria. Soy completamente autónomo. Autónomo, correcto. Esas personas con deterioro cognitivo leve a veces desarrollan Alzheimer y a veces no. Se calcula que en un periodo de 5 años, el 50% de las personas que tenían deterioro cognitivo leve tienen Alzheimer o tienen demencia. Pero el otro 50% no, y el otro siguen 50% puede todavía no tenerlo y desarrollarlo más adelante o puede revertir. Entonces, el deterioro cognitivo leve en realidad es un síndrome también que puede obedecer a otras causas que no son el Alzheimer. No necesariamente porque yo tenga fallas cognitivas voy a tener Alzheimer. Si yo estaba deprimido, si yo estaba ansioso, si yo estaba estresado, si tenía un déficit de vitamina B, hay un montón de cosas que pueden hacer que yo tenga un deterioro cognitivo leve. Pero ese deterioro cognitivo leve puede remitir, volver hacia atrás, o quedarse o avanzar. Dame un ejemplo más concreto del deterioro cognitivo leve. Yo no puedo organizar la fiesta del domingo, la reunión del... pero ¿por qué no puedo hacerlo? Me cuesta planificar las actividades porque me cuesta mantener en mi memoria lo que ya hice y tener en cuenta lo que tenía que hacer en el futuro. Repetir algo que, claro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, no estoy segura si ya compré las Coca-Colas, si ya encargué los sanguchitos, o sé que los encargué, pero no me acuerdo si se los encargué a esta panadería o a la otra panadería. Entonces, tengo que hacer 2 llamados en vez de tener que hacer 1. Se me complica la actividad, pero yo la puedo hacer sola. Esa es la diferencia con el Alzheimer o con la demencia. Pero eso me preocupa, porque me doy cuenta que es diferente. Claro, entonces ahí viene una cosa que es interesante, que es la queja cognitiva, o lo que llamamos deterioro cognitivo subjetivo. El deterioro cognitivo subjetivo es una entidad clínica que aparece antes del deterioro cognitivo leve. Entonces tenemos el deterioro Siempre hay algo antes, antes y antes. Y es importante que lo podamos ir detectando. Y es importante que la gente le dé relevancia a estas cosas sin preocuparse demasiado, pero que vaya al médico y consulte y se mida. Porque el deterioro cognitivo subjetivo es esta queja de memoria que no está apoyado por un déficit real. Entonces hay personas que sienten que están peor. Posiblemente están peor de lo que ellos mismos eran hace muchos años, pero están envejeciendo bien. Entonces sienten que algo no está bien. El deterioro cognitivo subjetivo también es una etapa que puede ser preclínica a la enfermedad de Alzheimer. Y el 25% de las personas con deterioro cognitivo subjetivo 5 años, convierten a deterioro cognitivo leve. Claro. Entonces es importante estar atento a lo que la persona percibe. Esto es importante para los médicos y también para las personas que consultan, ¿no? Ahora, perfecto. Yo ya sé que esto no tiene que ver con la edad, que me está pasando algo diferente, que está asociado a mi edad, pero no consecuencia de... Y consulto. ¿Qué hace el médico conmigo o qué hacen los expertos en despistar estas cosas con un paciente que llega en esta condición? Generalmente hacen muchas preguntas sobre la queja, qué tipo de cosas uno se olvida y cómo son los olvidos. Por ejemplo, no es lo mismo olvidarme de haber ido a ver una película al cine con mi mujer. Entonces, usted fue a ver una película al cine con su mujer le dice, ¿te acuerdas de la película que vimos la semana pasada? No, la verdad... que no me acuerdo que fuimos al cine, pero no me acuerdo bien la película. Ah, bueno, pero su mujer le dice, pero es la película donde actuaba Al Pacino. Ah, sí, ya sé, me estás preguntando acerca de tal película. Claro. Entonces, eso es un déficit de memoria, me cuesta ir a buscar el recuerdo, me cuesta evocarlo, pero el recuerdo está guardado.
Aunque aparezca tiempo después, aunque aparezca... Aparece tiempo después, pero cuando me dan las pistas necesarias, yo llego al recuerdo, lo viví y lo recuerdo. Eso es muy interesante. Si la persona no se acuerda para nada de haber vivido ese hecho... Y no puede encontrar ningún recuerdo. Es que el recuerdo no se guardó, y eso es patológico. Entonces, generalmente lo que hacen los médicos es hacerles lo que se llama un estado mínimo, un examen mínimo de la memoria, ¿sí? Que dura con esos test. 5 minutos y con test de orientación facial y pruebas de memoria muy fáciles. Pero no puedo resolverlo con una resonancia, con una tomografía. Los estudios, bueno, una vez que se toma esa prueba mínima, se indican algunos estudios, de acuerdo al resultado de esa prueba mínima. Y los estudios que se indican son una resonancia magnética del cerebro, una evaluación cognitiva, que eso lo hago yo generalmente, claro, que es un estudio bien profundo de la memoria, de la atención, del lenguaje, y dura más o menos 1 hora. ¿Sí? ¿Es muy complejo? No, no es complejo. Es trabajoso. O sea, la persona tiene que venir bien predispuesta para trabajar, porque se le hacen, por ejemplo, recordar una lista de palabras y al final de la entrevista se le preguntan por las palabras. ¿Qué le recomendás? ¿No tomar alcohol 48 horas antes? ¿No fumar 7 días Venir bien antes? Descansados y bien predispuestos. Eso es lo mejor que pueden hacer para una evaluación cognitiva. En realidad, hoy en día, sí, le puedo contar algo interesante que se está haciendo. En Estados Unidos lo que se están desarrollando son marcadores digitales para la cognición. Entonces, en vez de tomarse pruebas cognitivas una vez, en una sola oportunidad, y que la persona esté todo en juego frente a un escritorio en una única oportunidad, lo que se hace es, se le toman pruebas durante el transcurso de una semana, durante 2 meses. Entonces se elige una semana aleatoriamente, y en esa semana se toman pruebas de 5 minutos con el teléfono, en las cuales con una aplicación. Con una aplicación. La aplicación suena y le dice, ahora tenés que hacer las pruebas de memoria. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo dormiste? ¿Cuándo comiste? ¿Qué comiste? Y ahora te voy a tomar la prueba de memoria. Entonces se trata de buscar una medida más estable del rendimiento de la persona para que no pase esto, que vino mal dormido y le fue mal, ¿no? Y bueno, y después están los estudios de biomarcadores. A eso iba. Se le pregunté también a Nacho Brusco hace un tiempo atrás, y así que vamos a... Hay varios biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer. Está la resonancia magnética nuclear, que es un biomarcador para la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué ves en la resonancia? En la resonancia lo que se mide es la atrofia cerebral. El cerebro, como la piel, se arruga. Pero eso también lo podemos ver con una tomografía, que es bastante más sencilla que una resonancia. Sí, pero la resonancia tiene mayor definición, entonces podemos mirar lo que se llama la volumetría en general de los hipocampos. Los hipocampos son unas estructuras que están en el cerebro y tienen la forma de un caballito de mar, por eso se llaman hipocampos, y son los responsables de esta memoria a corto plazo, de la memoria reciente. Y cuando la memoria empieza a fallar es porque los hipocampos generalmente tienen atrofia. Entonces se mide la atrofia del hipocampo. Perfecto. También hay otro biomarcador que es el estudio de PET con amiloide. PET con tau y PET con amiloide. Ese es un biomarcador que es muy caro en varios sentidos. Está poco accesible en la Argentina. Hay 2 o 3 centros, 2 como mucho en la ciudad de Buenos Aires. 2 como mucho, y con habitualidad, en realidad solo Fleming lo hace para Alzheimer. Tal cual. Y es bastante invasivo. Se le inyecta al paciente unas sustancias, tiene que entrar en un resonador y se mide si el paciente tiene o no 2 proteínas en el cerebro. El amiloide, que es condición para tener Alzheimer, y la proteína tau. Y ahora en Estados Unidos se desarrolló una tecnología nueva que a usted le va a interesar mucho, que son los biomarcadores en plasma. ¿Sí? Los biomarcadores Saco un poco de sangre y busco amiloide en la sangre. Entonces, de acuerdo a la cantidad de amiloide en la sangre, me dan un resultado que es que yo tengo bajo, mediano o alto riesgo de Alzheimer. Correcto. Lo importante para saber es que amiloide tenemos todos. A partir de los 40 años se empieza a acumular amiloide. Que es una proteína que no debería acumularse, debería limpiarse rápidamente. Exactamente. Cosa que no ocurre. En las personas con Alzheimer, la proteína se acumula anormalmente. Entonces, en este estudio de biomarcador en plasma o en sangre, se mide la cantidad de amiloide y se le dice a la persona, tenés alta o baja probabilidad de tener Alzheimer. Pero esto lo indican solamente los médicos y solamente las personas con deterioro cognitivo leve. No se indica en personas sin deterioro cognitivo leve. O sea que uno tiene que tener déficit cognitivo para poder hacerse esa prueba. Pues si no, el indicador no es lo suficientemente preciso. Uno le puede empezar a decir a las personas que tienen amiloide, que tienen probabilidad de tener Alzheimer y tienen un rendimiento cognitivo normal y no desarrollan síntomas. Entonces, por eso solamente se hace ahí. Muy interesante. ¿Y en Argentina no se hace todavía? Todavía en Argentina no se hace. Sí se pueden mandar las muestras a analizar a Estados Unidos, pero todavía no hay equipamiento. La siguiente pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuál de los factores de riesgo que más habituales, más frecuentes en la gente, está vinculado con el deterioro cognitivo leve? Alcohol, tabaco, ambas cosas. Tenemos muchos factores de riesgo para el deterioro cognitivo leve, empezando por algunos que son modificables y otros que no son modificables. Por ejemplo, el sexo es un factor de riesgo. Ser mujer es más probable tener Alzheimer si uno es mujer que si uno es hombre.
La edad es un factor de riesgo no modificable. A partir de los 60 años es más probable. Y después están los modificables, que son los más interesantes. El nivel educativo en Latinoamérica es el factor de riesgo más importante para la demencia. Eso lo estudiaron ustedes y lo publicaron y me pareció muy interesante. Lo estudiamos nosotros y lo estudió en realidad la Lancet Commission. Sí, sí. La Lancet Commission publicó que en el mundo el 7% de los casos de demencia podrían ser prevenidos por tener mejor educación. Pero también publicó que en Latinoamérica ese número sube al 11%. Entonces, nosotros tenemos mayor riesgo por el nivel educativo, por el bajo nivel educativo. Yo te pregunté ya, pero si ese bajo nivel educativo se puede corregir... Bueno, hay estudios muy interesantes sobre educación en personas adultas. A eso iba. Sí, hay un estudio de la Universidad de San Pablo, de una médica que se llama Elisa Resende, que está implementando un programa de educación en adultos con riesgo de Alzheimer y encontró mejor rendimiento en memoria luego de la educación. Sí, del programa educativo. Es muy interesante. Pero después, bueno, hay otros factores de riesgo. ¿Alcohol? La hipertensión, el alcohol, el tabaquismo, la obesidad, la depresión. La verdad que la hipoacusia, que lo hemos discutido acá en este programa también, el traumatismo de cráneo. Así que hay mucho para trabajar, hay mucho para prevenir. Hay que preocuparse, pero también hay que hacer. Claro, porque preocupándose solamente, de hecho, no va a resolver el tema. Hay un par de situaciones que tienen que ver con Alzheimer y que empiezan a vislumbrarse como haciendo tal cosa, entre otras que comenta Lucía, voy a resolver el tema. Por ejemplo, se corre el rumor que si uso Ozempic y bajo de peso 8/10% de mi peso corporal, porque los tengo en exceso claramente, al cabo de un tiempo voy a tener menos chances de deterioro cognitivo leve o de enfermedad cardiovascular o de diabetes, sin duda alguna. Pero aparece también lo neurológico ahora, con el descenso de peso rápido que provoca el Ozempic, que en un año puedo estar en condiciones mucho mejores que un año atrás en términos de pérdida de peso, disminuyen notablemente riesgos de este tipo. Bueno, hay muchos estudios muy interesantes sobre actividad física y sobre descenso de peso y de rendimiento cognitivo. Sí, la verdad que todavía no he leído nada sobre Ozempic específicamente, pero sí hay estudios previos. Hay un estudio muy importante con una cohorte de 5.000 personas que todavía siguen seguimiento en Estados Unidos. Se llamó el estudio AHEAD, donde encontraron mejores cognitivas significativas con el descenso de peso de personas que tenían obesidad mórbida, ¿no? Claro, más de 40. Más de 40, sí, de masa corporal. Y así que sí es algo importante para trabajar y para operar, y además estos cambios cognitivos que se producen por el descenso de peso se producen incluso en la edad adulta. O sea, no es que si yo fui obeso hasta los 65 años, pero logro bajar de peso, puedo mejorar mi rendimiento cognitivo. Entonces es importante, sí. Y los caminos para lograrlo, por supuesto, son los caminos que cualquiera pueda conseguir en términos de lograr esta pérdida de peso. Y sí. Alcohol. Bueno, el tabaquismo es un factor de riesgo para la demencia, y el consumo bajo de alcohol es un factor protector para la demencia. Sabemos que el consumo de vino tinto en cantidades bajas y moderadas es protector de nuestro cerebro. Sin embargo... ¿De eso estás segura? Bueno, ha habido como literatura muy controvertida, sobre todo porque en general los reportes sobre el consumo de alcohol son autorreferenciados, entonces no es tan acertado saber cuánto alcohol está consumiendo una persona. Pero sí, el alcoholismo y el consumo excesivo de alcohol, que son más de 2 copas por día, es un factor de riesgo para la demencia. Muy bien, me parece un poco más clara la situación. Yo la tengo un poco más clara. Voy a consultar la semana que viene para que me hagan test cognitivos, a ver si realmente estas baches de memoria que uno suele tener y que la mayor parte de los médicos atribuyen al estrés, en realidad es probable que ocurra, es probable que sea así. Pero si se sostienen o se repiten, yo recomiendo enfáticamente una consulta con un experto, porque... no hay ninguna bala mágica, esta es la verdadera historia. No es que mañana voy a tomar tal medicamento y entonces evitaré que esto ocurra, pero sí usted va a tener seguramente más argumentos para cambiar los hábitos que hoy pueden perjudicarlo. ¿Es así? Sí, es así. La verdad que la demencia, entre las cuales el Alzheimer es la más frecuente, se puede prevenir. Eso es muy importante. Y se puede prevenir, y
estamos en condiciones de poder hacerlo con pocos recursos. O sea, no es que necesitamos consumir medicamentos costosos ni una prescripción médica especial. Con tener un estilo de vida saludable podemos hacer mucho por nuestra salud cognitiva. O comer salmón todos los días. Es poco probable. Bueno, muchas gracias, Lucía. Vamos a un corte.